escuchas, ustedes son muy importantes para mí. Y el mensaje de hoy será el retorno de Jesucristo. Cuando Jesús regrese aquí a la tierra, porque eso nos enseña la palabra, lo hará acompañado de multitud de ángeles y de los que han sido salvos. El Señor Jesucristo es nuestro esposo y Él va a regresar por su esposa, que es la iglesia. Entre las muchas señales de su retorno, que están aquí en Mateo capítulo 24, dice que habrá un periodo de tiempo que llamó la gran tribulación. Y lo explica de este modo el verso 21. Dice que habrá una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá después. El libro de Daniel es un poco más explícito en explicar este tiempo. En el capítulo 12, verso 1 dice que será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones, y en ese tiempo su pueblo será liberado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Se refiere al libro de la vida, indudablemente. Después de ese tiempo Jesús retornará, y los discípulos, interesados en saber cuándo sucedería esto, le hicieron la pregunta. La respuesta la podemos encontrar en Mateo capítulo 24, verso 36, que dice así: que el día y la hora nadie sabe, solo Dios lo sabe. Solo podemos identificar este tiempo por las cosas que están sucediendo. El apóstol, en su carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, dice así: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Es un término usado para los cristianos que han nacido de nuevo, porque no morimos, solo nos despojamos de este cuerpo de carne y sangre, porque el aguijón de la muerte se ha ido. El término usado para aquellos que han muerto en Cristo es que duermen, porque tienen vida eterna. Ya la muerte no tiene más poder sobre aquellos que reciben esta obra gloriosa que Jesucristo llevó a cabo en la cruz. Entonces, el apóstol Pablo les explica que no se entristezcan como los demás, los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Cuando el cuerpo físico muere, sigue viviendo en el espíritu. Se cumplen las palabras de Jesús que dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. En el libro de Hechos, capítulo 7, verso 59, Esteban, ungido por el Espíritu Santo y a punto de morir, invocaba en oración al Señor y le decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hay varias confirmaciones en la Biblia que nos enseñan que morir es simplemente desechar la carne, pero en el espíritu seguimos vivos eternamente, porque hemos recibido ese regalo de Jesucristo. El que cree en mí tiene vida eterna. En cierto momento de su ministerio aquí en la tierra, Jesús lleva consigo a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y Juan, a una montaña que conocemos con el nombre el Monte de la Transfiguración. Y allí la gloria de Dios descendió y se aparecieron junto a Jesús 2 grandes siervos de Dios, Moisés y Elías, que habían vivido siglos atrás, pero se aparecieron porque estaban vivos, porque como dice la palabra,
Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Está escrito en la palabra de Dios. ¡Qué glorioso! La vida eterna implica la existencia sin interrupción y Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida espiritual que Dios ha puesto en nosotros se despoja de este cuerpo de carne y sangre para ir al paraíso, como Jesús le dijo a aquel que estaba crucificado junto a él en el monte Calvario: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Sabemos que al morir vamos al paraíso porque hemos creído en la obra redentora de Cristo en la cruz. Es una maravilla llegar a entender estas cosas que nos enseña la palabra de Dios. Por otro lado, le daré una última mención en este día de que aquellos que parten en el Señor están vivos, porque cuando Jesús regrese, en esta misma carta que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, dice así en el verso 13, capítulo 4, verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora atienda bien el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Subraye bien ese verso en su Biblia para que pueda enseñarles a los que aún no han entendido esta verdad. Si creemos que Jesús murió y resucitó, si tenemos fe en su obra, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Quiere decir que aquellos que ya han partido antes de este mundo permanecen vivos y vendrán junto con Jesús cuando regrese para arrebatar a su pueblo.